Buenas, los saludo de nuevo. Hoy vamos a exponer la última unidad del programa Problemas de Filosofía Medieval eh, con la profesora D'Amico, el profesor Ludenia. Hoy me toca tratar la unidad 8 sobre la antropología de Giovanni Pico de la Mirandola. Es una unidad que abarca en realidad principalmente dos textos. Como la trataremos un poco raudamente, vamos a hacer referencia principalmente a la Oratio de Pico, compuesta en 1486, y haremos alguna referencia al Heptaplus. Ustedes podrán complementar los contenidos de la clase con la lectura de las fuentes en la edición bilingüe. Pero antes de presentar el texto de la Oratio, con algunas referencias al Heptaplus, vamos a hacer una introducción a la figura de Pico y algunas instancias de su biografía, porque Pico es un autor muy célebre en la historiografía sobre el Renacimiento, especialmente por sus increíbles dotes intelectuales y por su fama muy rimbombante en su tiempo, pero además por la brevedad de su vida, ¿no? Muere a los 31 años con hitos, digamos, realmente muy importantes intelectuales en su brevísima vida. Entonces, me parece importante contextualizar históricamente estas obras en donde trata acerca del ser humano y donde trata, a veces un poco superficialmente, acerca de la cuestión de la imagen divina, que es el tema central de nuestra cursada. Entonces, vamos a ver en primer lugar, con ayuda de una presentación de Google Earth, los distintos lugares en donde Pico transcurre su vida y principalmente donde realiza sus estudios, sus lecturas y donde establece, digamos, los vínculos sociales e intelectuales que van a marcar su carrera. Y por supuesto empezamos, acá vemos la figura de Pico con su amigo Poliziano, otro célebre humanista, filólogo, crítico literario y sobre todo poeta reconocido en la Italia del 480, que está a su derecha, y a su izquierda está Girolamo Benivieni, uno de los hermanos Benivieni, el más cercano a Pico, y de hecho cuyos restos descansan en el mismo sarcófago que los de Pico. Esta figura de Pico, que es la figura central, es interesante porque es una de las únicas representaciones que tenemos en vida del mirandolano y de su primera juventud. Volveremos a verla en alguna otra instancia de la presentación. Bien, decíamos entonces que vamos a comenzar por el momento del nacimiento de Pico, ¿no? Esta es la figura de Italia vista, ¿no?, desde el satélite contemporáneo, ¿no? Y allí ya ven anticipado algunos de los hitos que vamos a revisar. Pero así se veía la Italia a mediados del siglo XV, ¿sí? Esta era la distribución política de la península italiana. En el sur, en amarillo, vemos los reinos de Nápoles, el continental, y de Sicilia, en la isla de Sicilia, que estaban bajo la corona de Aragón. En el centro, en color morado, vemos los estados pontificios que estaban bajo el poder directo del Papa. En naranja, en el centro de la península, vemos la República Florentina, donde va a ocurrir gran parte de la vida madura de Pico, que va a ser lamentablemente tan breve. Y bueno, en el norte vemos los grandes ducados de Milán, de Saboya y la República de Venecia, y otras repúblicas y tierras italianas que están constantemente en pugna en la primera mitad del siglo y que llegan a la mitad del 480, en 1454, a esta famosa paz de Lodi,
lograda entre las naciones del norte, por intermediación sobre todo de Florencia, de Cosimo el Vecchio, y a la que se suman también los reinos del sur y el Papa poco tiempo después. Con lo que se logra una cierta estabilidad política y comercial en la península italiana en los años venideros, ¿no? Que las sucesivas familias, las sucesivas representantes de las grandes familias intentarán conservar, ¿no? Por lo menos hasta fines del siglo XV, donde la irrupción del rey de Francia, digamos, echa por tierra el equilibrio logrado en esta paz de Lodi. Esto para tener una idea entonces del panorama político en el que nace Pico, solamente unos 10 años después. Y nace en el pequeño ducado de Mirandola y Concordia. Todavía hoy se conserva, aunque como pueden ver en el mapa está en estado de refacción, el castillo de la familia Pico. Su padre Giovanni Francesco, primero de Pico, su madre era Giulia Boiardo, su padre muere pocos años después del nacimiento de Pico. Aquí tenemos una foto de la primera mitad del siglo XX del castillo, porque hoy mismo no puede observarse en todo su esplendor por las obras de restauración. En este castillo nació Giovanni Pico. Entonces nace en una familia noble, de posición muy aventajada, siempre cuenta con estos privilegios de la nobleza y de una posición económica muy acomodada, que le permite acceder no solo a los grandes centros de estudio, a las grandes bibliotecas y a las cortes más renombradas, sino también a los libros y a los códices, no solo latinos, sino griegos, árabes, hebreos y de otras lenguas que eran de un costo impensable para una persona que no tuviera acceso a estos privilegios, digamos, ¿no? Así que eso también va a marcar la existencia de Pico desde muy joven. Y de hecho, por influencia materna, muy probablemente, desde muy pequeño se dedica a la lectura, a las letras, a la poesía incluso. Tiene una memoria prodigiosa. Y su madre piensa para él una carrera eclesiástica, ya que no iba a dedicarse a la política o a la milicia como sus hermanos mayores. Entonces, a la edad de 10 años, a sus tiernos 10 años, es nombrado por el Papa Sixto IV protonotario apostólico, que era el primer nombramiento de la carrera eclesiástica en la curia romana. Digamos, si era el primer paso, si uno quiere, dentro de una carrera eclesiástica que podía llegar hasta el cardenalato, ¿no? Es una edad muy inusual para un nombramiento de este tipo. Y el Papa lo hace a través del cardenal Francesco Gonzaga, que era cercano a la familia Pico Boiardo. Entonces, ya protonotario apostólico, solo a los 10 años, a los 14, en 1477, Pico había nacido en el 63, es enviado a la Universidad de Bolonia para estudiar Derecho Canónico. Y allí lo acompaña su madre, que es justamente la que está intentando, digamos, o planeando este destino eclesiástico para su hijo menor. Había también 2 hermanas mujeres, eran 3 varones y 2 mujeres, y Pico era el menor de los varones. Aquí en Bolonia, Pico entonces adquiere una bastante sólida formación, aunque solamente permanece ahí 1 año, hasta la muerte de su madre, en Derecho Canónico. Esta formación, que él no va a olvidar, haciendo honor a su memoria prodigiosa, le iba a ser de mucha utilidad para enfrentar algunos de sus conflictos eclesiásticos. Digo utilidad, pero en realidad su maestría en estas artes del derecho canónico, en realidad
lo que va a hacer también es despertar la envidia de sus censores y sus jueces, con lo cual tal vez no sea lo que más ventaja le va a traer al joven mirandolano en el futuro. Lo cierto es que con la muerte de su madre, Pico decide seguir sus deseos más profundos, que no tienen que ver con la carrera eclesiástica tampoco, y se dirige a la Universidad de Ferrara, cercana a su nativa Mirándola, para seguir los estudios de las letras y las humanidades que tanto estaban floreciendo en la Italia del 480 desde principios del siglo y desde antes, por supuesto, de tiempos de Petrarca y Boccaccio. Esta Universidad de Ferrara entonces implica para Pico el encuentro con los estudios humanísticos y también su primera aproximación a los textos filosóficos. Allí conoce a alguien que se convertirá en un amigo durante toda su vida, aunque es muy mayor. Pico cuenta con solo 16 años al llegar a Ferrara y conoce a Battista Guarino, que es profesor de humanidades, de literatura y maestro de la lengua griega también en Ferrara. Guarino en ese momento tiene 43 años, es uno de los hijos del celebérrimo Guarino Veronese, gran maestro humanista italiano del principio de siglo, ¿no? De hecho, Battista continúa en la cátedra de su padre en la Universidad de Ferrara. También conoce a otros humanistas como Niccolò Leoniceno y tal vez entra en contacto por primera vez, esto no es seguro, con el fraile Girolamo Savonarola, el fraile dominico, que será, cuya figura será tan crucial en los últimos años de Pico y también en la caída de los Medici en Florencia, ¿no? Después de la muerte de Pico. Pero ya llegaremos otra vez a Savonarola. Es probable que Savonarola lo haya conocido en una disputa pública que mantuvo este adolescente de 16 años en la Universidad de Ferrara con un maestro de teología, doctor en teología de hecho, cuyo nombre era Leonardo Nogarola. Esta primera disputa pública de Pico a sus tiernos 16 años, según cuenta Raffaele Maffei, que lo miraba a este joven con cierta desconfianza, despertaba la euforia del público presente, de los estudiantes, porque aparentemente este adolescente dejaba bastante mal parado a un maestro que lo duplicaba en edad y que era doctor en teología. Así que ya desde esta tierna edad se muestra estos rasgos de la genialidad de Pico y también de su altivez y suficiencia, que le iban a traer más de un problema en el futuro. También empieza a incursionar en la poesía, escribiendo poesía latina. Allí también, según las fuentes, tiene como compañera de estudios a Aldo Manuzio, que también ronda los 30 años, pero que va a convertirse en un amigo y colaborador de Pico a lo largo de toda su breve existencia. Y como les decía, entra en contacto con el griego y empieza su fascinación por el griego. En estos años también, dijimos que llega a Ferrara a los 16 años, en el año 79, también en ese mismo año habría tenido lugar su primera visita a la ciudad de Florencia, que también implicó un primer amor con Florencia. Y señalo aquí en el mapa el Palazzo Medici Ricciardi hoy, pero que era el palazzo construido por Cosme de Medici, cuya arquitectura tan original, además, inspiró gran parte de las edificaciones florentinas, para los que conocen esta hermosa ciudad. En su primera estadía, muy probablemente ya conoce a Marsilio Ficino, que será también un colega y colaborador a lo largo de muchos años, a Poliziano, íntimo amigo, compañero de viajes en el futuro, a Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico,
que será su mecenas y su protector político más importante, y Pico realmente necesitará de protección en los años que siguen. Y queda realmente enamorado de la ciudad de Florencia. Pero esta estadía es realmente breve, porque la intención de Pico es continuar sus estudios, sobre todo sus estudios filosóficos, que ha empezado a conocer en la Universidad de Ferrara, en la ciudad de Padua. ¿Y por qué Padua? Porque Pico buscaba profundizar en la tradición aristotélica. En la tradición aristotélica escolástica, pero también en el aristotelismo árabe, de Averroes, de Avicena, y judío, ¿no? De Maimónides y otros filósofos judíos como Ibn Gabirol y otros autores místicos. Pero Padova era el gran centro del aristotelismo, sobre todo en su facultad de medicina, que se había vuelto célebre por las posiciones del naturalismo, llamado averroísmo latino también, ¿no? Allí conoce entonces a grandes averroístas italianos como Nicoletto Vernia, pero sobre todo entra en contacto con lo que a él más le interesaba, con las fuentes averroístas y aristotélicas, árabes y hebreas, a través de una figura que va a ser también central en su itinerario intelectual, que es Elías del Médico. Este filósofo judío, especialista en la filosofía de Averroes y en el aristotelismo árabe y hebreo, no solo resulta para él un maestro en estas doctrinas, sino que es contratado por Pico como maestro de las lenguas y como traductor de obras de Averroes, conservadas en versiones hebreas y también del árabe, ¿no? Entonces Elías comienza a traducir obras al latín que eran desconocidas para los maestros averroístas latinos que enseñaban al propio Pico, ¿sí? Entonces la colaboración entre ambos perdura luego de los 2 años académicos que Pico permanece en Padua, del año 1480 al 1482. Esta etapa de formación de Pico es sumamente relevante porque la línea aristotélica averroísta nunca dejará de ejercer su influencia en el pensamiento de Pico. Y empezamos a descubrir en Pico al autor del concordismo, al autor que empieza a integrar estas distintas corrientes de pensamiento con las que entra en contacto, siempre preocupándose de recuperarlas en sus fuentes originales y no en sus interpretaciones latinas posteriores, para empezar, digamos, a encontrar los hilos secretos que las unen y que las hacen concordar, ¿no? Entonces Padua fue el gran centro de su encuentro con la filosofía aristotélica y árabe. Pero durante esta estadía, fíjense que no es casual, en el año 82, Pico escribe a Ficino, a quien había conocido pocos años antes, pidiéndole su teología platónica, que había publicado muy poquito tiempo antes. Le pide un ejemplar de la teología platónica y muy probablemente la lee en este tiempo. En ese mismo año 82 regresa mirándola y también se dirige a la ciudad de Pavía, donde continúa sus estudios, sobre todo sus estudios del griego. Y para esto se lleva de Padua a un maestro griego de origen bizantino, cristiano, llamado Emanuel Adramiteno. Adramiteno no comparte tanto la admiración por el averroísmo ni por la escolástica, pero sí el ferviente cristianismo de Pico, que probablemente haya sido heredado de su madre Giulia Boiardo, ¿no? Que además de tener una enorme sensibilidad poética, era una devota cristiana y, como vimos, deseaba para su hijo esta carrera eclesiástica, ¿no? Entonces en Pavía, Pico continúa sus estudios del griego y hace
avances notables en esta lengua, ¿no? Que son admirados, digamos, por un autor como Bárbaro, que fue también su amigo y colaborador, pero con quien mantuvo una discusión fuerte en torno al valor de la filosofía medieval, de los filósofos escolásticos. Entonces avanza en sus estudios del griego y desde la ciudad de Pavía, pasando brevemente por Carpi también, tal vez tiene una breve estadía, no es seguro, en París, antes de llegar a su segunda visita a Florencia, que ya podemos decir que es una estadía en Florencia, una estadía más extensa en Florencia, que comienza en el año 1484, ¿sí? Y se extiende hasta que parte a París en mediados del 85. Aquí lo que podemos ver en el mapa es la famosa Villa di Careggi, una villa que sabemos por documentos históricos que Lorenzo de Medici obsequió a Ficino, que Cosme de Medici obsequió a Ficino, y no solamente se dio para realizar sus traducciones platónicas. Entonces, esta villa de los Medici, cedida a Marsilio Ficino, fue uno de los grandes centros de debate y discusión de la así llamada Academia Platónica de Florencia. Este centro humanístico, platónico, soñado por Cosimo el Vecchio, que encargó justamente a Ficino, al joven Ficino, realizar la traducción completa de los diálogos de Platón, y que Ficino, cuya misión, digamos, Ficino continuó hasta el final de sus días, ¿no? Completando esta traducción con las obras herméticas del Corpus Hermeticum, que llegó a presentar antes de la muerte de Cosme, en el año 63, justamente el año del nacimiento de Pico, y después con la traducción de numerosas obras neoplatónicas y de otras tradiciones esotéricas. Bien, entonces Pico pasa estos 2 años, prácticamente 2 años, junto a Ficino, Poliziano, los hermanos Benivieni, como uno de los miembros selectos de esta escuela ficiniana, ¿no? Ficino distinguía entre los meros participantes de sus conferencias y los miembros fijos de su academia, ¿no? Entre ellos ponía a Pico y a Poliziano. Entonces eran realmente colaboradores de Ficino, a quienes Ficino también respetaba, ¿no? Bien, en esta estadía entonces Pico realiza sus últimos intentos con poesía latina, que después de un veredicto no muy entusiasta de su amigo Poliziano, decide incinerar y dejar en el olvido para dedicarse más plenamente y exclusivamente a la filosofía. Elía también se traslada a Florencia en este tiempo para continuar la formación del joven Pico, y aparece una figura más emblemática que es la de Flavio Mitrídates, que tiene muchos nombres o es conocido por muchos nombres. Es un judío converso, especialista en la tradición mística judía de la Kabbalah, ¿no? Que es una tradición que tiene fuertes bases medievales, pero que se desarrolla enormemente en los siglos XIV y XV en España e Italia. Y este Flavio Mitrídates, a diferencia de Elía, del médico, tenía un conocimiento muy vasto y una valoración muy alta por esta tradición cabalística, cosa que a Elía le despertaba más bien sospecha, ¿no? Desde su visión más aristotélica y averroísta. En cambio, Flavio Mitrídates debía ser todo un personaje. Había predicado unos años antes un sermón de Pascua frente al Papa y los cardenales, en donde ponía en conjunción a tradiciones muy diversas,
como preanunciando el advenimiento de Cristo en los escritos del Antiguo Testamento y en las tradiciones antiguas. Entonces, al espíritu concordista de Pico, esta figura de Mitrídates, le resultó fascinante, porque además Flavio era un eximio maestro en las lenguas antiguas. También enseñó a Pico el hebreo y también conocía el árabe y aprovechó aparentemente este Flavio Mitrídates, además de ser muy culto, era un personaje bastante cuestionable en muchos aspectos, se aprovechó del entusiasmo del joven y le presentó como auténticos una compilación de libros supuestamente de origen caldeo, perteneciente a la tradición babilónica, que en realidad se ha probado en los estudios modernos, era una falsificación, digamos. Esa supuesta lengua caldea era en realidad una mezcla del arameo escrito en otros caracteres, pero Pico en un primer momento, digamos, fue engañado por Flavio. De hecho, Pico cuenta a sus colaboradores que cuando alguno de sus amigos interrumpía una de las lecciones de caldeo con Mitrídates, por ejemplo, uno de los hermanos Benivieni, Mitrídates rompía de furia y los expulsaba a los gritos. Claro, no quería que fuera descubierta su trampa. Pero eventualmente Pico debe haber descubierto este engaño, porque Mitrídates, a partir del año 87, desaparece de la vida de Pico. No sin haber dejado muchas enseñanzas y sobre todo muchas traducciones del hebreo de textos cabalísticos en la biblioteca del Mirandolano. Así que no fueron solo engaños lo que Giovanni Pico obtuvo de Mitrídates. Pico estudia todas estas fuentes con un tesón admirable en estos pocos años, que van desde el 84 al 86. ¿Y por qué? Porque ya está planeando lentamente, aunque todavía probablemente no adquirió forma este proyecto, un gran concilio intelectual que debía tener lugar en la ciudad de Roma, en el Vaticano, frente al Papa y todo el colegio cardenalicio y todos los sabios venidos de toda Europa, para presentar una conciliación universal de todas las tradiciones de pensamiento, antiguas y modernas, entre comillas, ¿no? Lo que se llamaban los modernos, las escolásticas, ¿no? Y una disputa en donde se resolvieran todas las aparentes contradicciones entre estas tradiciones intelectuales. Esto se empieza a forjar en estos años de la primera larga estadía florentina, ¿no? Y se van a consolidar en el viaje que Pico realiza a el siguiente gran centro de estudios que lo va a marcar definitivamente, que es la Universidad de París. Aquí tenemos el Colegio de Sorbonne en París, que fue la primera sede medieval de la Facultad de Teología. Por eso lo señalo. Hacia atrás tal vez pueden reconocer la iglesia de Notre Dame, lamentablemente incendiada hace muy poquito. Pero la Facultad de Teología de París muy probablemente fue una de las más frecuentadas por Pico en este año académico que transcurrió en París, ¿no? A París se dirige a mediados del año 85 y permanece allí hasta marzo del año 86. Aquí entra en contacto con muchos de los representantes de la Facultad de Teología, de la Facultad de Artes, también con otros dignatarios reales y tal vez también con el rey Carlos VIII, que volvería a ser importante en episodios futuros de la vida de Pico. Pero con lo que entra
en un contacto más profundo y un estudio más pormenorizado en estos años picos es justamente con las tradiciones escolásticas, ¿no?, que primaban en la Universidad de París, tanto con el escolasticismo del siglo XIII, de Alberto, de Tomás, de las escuelas franciscana y dominica, como de las nuevas tendencias doctrinales, también de la escuela franciscana y dominica, de los siglos inmediatamente anteriores, de Duns Scoto, de Occam, y aunque no era tan fuerte el occamismo todavía en París, Pico conoce todas estas tradiciones con mayor profundidad, ¿no? Y conociendo sus dotes intelectuales, su admirable memoria, todos estos autores empiezan a confluir en su espíritu concordista. Por lo menos empieza Pico a imaginar como plausible este proyecto de conciliación, ¿no?, incluso entre Escoto y Tomás, ¿no? Los escotistas y los tomistas eran enemigos acérrimos intelectuales en este tiempo. Entonces Pico no solo idea o proyecta la conciliación entre Platón y Aristóteles, que eran las dos grandes escuelas en tradiciones en pugna a lo largo de toda la historia de la filosofía, sino también de los conflictos más cercanos a su tiempo, entre Avicena y Averroes, entre Tomás y Escoto, etc. Bueno, este proyecto que empieza a tomar forma va a adquirir su materialización justamente en el lenguaje de la Universidad de París, en el stilus parisiensis, como lo llama Pico. Así que es en este entrenamiento parisino de las cuestiones, de la disputatio, en donde Pico encuentra la clave de exposición de su proyecto concordista, ¿sí?, en la fina habilidad dialéctica de estos escolásticos tardíos. Es donde Pico ve la posibilidad de amalgamar estas tradiciones y encontrar un núcleo común, un trasfondo común, en el cual puedan comulgar y en el cual se pueda llegar a lo que él llama la pax filosófica, ¿no?, la paz filosófica y la concordia. Entonces los años, el año, digamos, académico, el tiempo que transcurre en París, da muchos frutos para su propio proyecto, ¿sí? Entonces, habiendo transcurrido este año parisino, Pico regresa a Florencia, muy brevemente en realidad pasa por Florencia, para recopilar materiales, para nuevamente revisar algunas fuentes y decide dirigirse a Roma para organizar este gran evento. Esto es en el año 86, ¿no?, principios del 86. Ahora, en mayo del 86 se dirige a Roma y en el camino a Roma ocurre un imprevisto, no premeditado, en la ciudad de Arezzo, que justamente está de camino a Roma. En las afueras de esta ciudad, aparentemente, hay muchas crónicas sobre este episodio muy disímiles, dependiendo de si son detractores de Pico o aliados. Pico se encuentra con una muchacha de la que queda perdidamente enamorado y aparentemente, de vuelta dependiendo de las fuentes que uno observe, la joven corresponde ese amor. Sucede que esta jovencita, Margherita, es la esposa de un pariente de Lorenzo de Medici, no muy poderoso, pero al que le estaban encargadas la recopilación de impuestos y algunas tareas administrativas de Arezzo. Se llama Giuliano di Marotto di Medici, ¿no? Entonces Pico aparentemente finge haber raptado a esta joven para salvaguardar su honor y se da a la huida, ¿no? Pero es capturado
por un contratiempo, digamos, de su escolta y del mismo, es capturado y tiene lugar un enfrentamiento entre las fuerzas de Arezzo y la escolta de Pico, en donde fallecen 2 de sus colaboradores. Es posible que Pico mismo haya sido herido en ese enfrentamiento, pero lo cierto es que, avergonzado probablemente, y porque fue realmente un escándalo no solo en Arezzo, sino también en Firenze, y que se extendió a otras ciudades, se refugia por un tiempo en la ciudad de Perugia, donde retoma su proyecto intelectual, digamos, ¿no? Y sus estudios, sobre todo los estudios del árabe y el hebreo, en los que todavía no se sentía tan ducho como en la lengua griega, que era otra de las lenguas fundamentales de las fuentes que estaba estudiando y que estaba intentando congeniar. Aquí lo recibe en la ciudad de Perugia uno de sus grandes amigos, Alfano degli Alfani, en sus tierras, un lugar precioso de Perugia, pero al poco tiempo, por una plaga, debe apartarse un poco más al campo, digamos, probablemente en algunas de las posesiones del propio Alfano, a la pequeña población de Frata, donde continúa con sus estudios y probablemente compone su primera obra filosófica, que es el Commento sopra una canzona d'amore de Girolamo Benivieni, o sea, un comentario a un poema platónico sobre el amor, escrito por su íntimo amigo Girolamo Benivieni. En este comentario ya es un comentario escrito según el espíritu de los platónicos, porque de este modo escribe Pico, aclara que lo que está escribiendo es según el espíritu de los platónicos, que no necesariamente es su posición, sino que es la verdad de la filosofía expresada según el estilo platónico, ¿cierto? Y es coherente con ese estilo a lo largo del comento. Y en este comentario se ve también muchas referencias, algunas de ellas quitadas de la primera edición de este texto, que está escrito en lengua vernácula, en toscano. La primera edición es de principios del siglo XVI. Algunos de estos comentarios, que son comentarios contra Ficino, contra la lectura que Ficino hace, sobre todo del simposio platónico, del banquete de Platón. Son numerosas las expresiones de Pico en las que refutan la interpretación ficiniana en esta obra. Pero no son vistas en realidad realmente como una posición hostil de Pico para con Ficino, aunque algunas de ellas están presentadas con una, no llamaría ironía, sino como una suerte de ridiculización de la posición que se ataca, ¿no? Pero por supuesto Pico no interrumpe su vínculo estrecho de amistad con Ficino, a pesar de estas críticas que tienen que ver también con esta actitud un tanto socarrona y altiva del mirandolano, ¿no? Que se quiere afirmar a sí mismo en su conocimiento, probablemente muy recientemente adquirido, de la filosofía de Platón. Entonces discute con Ficino, que es la gran autoridad platónica, traductor de Platón, a partir de los textos platónicos y del original griego de Platón. Así que, de alguna manera, Pico está intentando ponerse a la altura de Ficino con este comento, ¿no? Bien, después de esta estadía en Frata, Pico pasa nuevamente unos meses por Florencia, o sea, regresa a Florencia, probablemente también para disculparse con Lorenzo de Medici, que es quien lo salva de la furia de Giuliano, y le ofrece a Giuliano una compensación de dinero para perdonar, digamos, la afrenta de Pico.
Regresa entonces unos meses a Florencia y después se dirige resueltamente a Roma para presentar ante el Papa su proyecto de las 900 tesis. Y acá tenemos la imagen de la Plaza de San Pedro, que es paradigmática de Roma, pero muchos de cuyos edificios en realidad fueron renovados en el siglo posterior al que estamos analizando. Sin embargo, es un símbolo potente renacentista del poder papal, ¿no? Pico se dirige a Roma y después de una primera recepción positiva de Inocencio VIII de este proyecto, Inocencio nomina a un tribunal para analizar el contenido de estas 900, porque son 900 conclusiones filosóficas que Pico toma de las tradiciones más diversas y que se propone defender ante este enorme concilio de sabios venidos de toda Europa, del Colegio Cardenalicio y del propio Santo Padre. Entonces, esta comisión, estamos en fines del año 86, encuentra que algunas de las tesis son sospechosas de herejía y sobre todo hay 7 que considera probablemente heréticas, ¿no? Entonces el Papa rápidamente decide suspender el evento público. Pico ya había publicado sus conclusiones y había distribuido ejemplares de esta edición a lo largo de toda Italia. El Papa decide suspender el evento público, que iba a tener lugar a principios del año 87, y examinar más detenidamente estas tesis, ¿no? Bien, este proceso es bastante extenso. Pico permanece durante un tiempo importante entonces en la ciudad de Roma. De hecho, participa de algunas de las sesiones de este tribunal que se proponía evaluar las tesis y defiende sus posturas con tanto convencimiento y, digamos, con tanta fina ironía, muchas veces dejando en ridículo a sus jueces, según consta todavía hoy en las actas del proceso, que sus jueces deciden expulsarlo de las sesiones y no dejarlo ingresar más, ¿no? Entonces, de vuelta, la suficiencia de Pico, su altivez, incluso su profunda formación en el derecho canónico y su conocimiento, por lo tanto, de la normativa en torno a juicios de este tipo y en torno a la ortodoxia de las distintas posiciones, qué se puede considerar hereje, en qué grado se puede juzgar a una persona por sus opiniones teológicas. Todas esas cuestiones Pico las manejaba muy sutilmente, a diferencia de gran parte de sus jueces, con lo cual los dejaba en ridículo, también por su conocimiento de las fuentes con las que se trabajaba en las conclusiones. Entonces deciden directamente no dejarlo ingresar y defenderse en este proceso. Y se concreta entonces, a mediados del año siguiente, la condena de estas 13 tesis, ¿no? La condena en realidad de 7 y del resto la sospecha de herejía, ¿no? Y se le pide a Pico que abjure, digamos, del contenido de esas tesis. En su lugar, Pico redacta una apología, según cuenta él en unas pocas noches, una extensísima defensa de las 13 tesis consideradas heréticas o sospechadas de herejía, en donde tenemos un atisbo de lo que sería su proyecto completo, porque es una obra ingente esta defensa de las 13 tesis, y solo podemos imaginar los materiales que Pico tendría recopilados para defender cualquiera de sus 900 tesis, en caso de ser elegidas para discutir por alguno de los miembros de ese gran colegio intelectual que reuniría en Roma.
Lamentablemente nunca tuvo lugar este gran evento concordista proyectado por Pico. Solamente podemos imaginar lo que pudieron haber sido los preparativos piquianos, y la apología nos da una pequeña idea de hasta dónde podía haber llegado este gran intento, ¿no? Lo cierto es que finalmente el Papa, airado contra esta insolencia de Pico de publicar su apología y de no, digamos, mantenerse en secreto y arrepentirse de sus afrentas teológicas, decide condenar las 900 tesis en bloque y solicitar la intervención del Santo Oficio para el caso de Pico, ¿no? Y el arresto de Pico. Para este momento, Pico, probablemente adivinando, aunque todavía no había sido promulgada la bula del Papa que lo condenaba, se dirige hacia fines del año 87 a París, huyendo de Roma, ¿no? En este largo viaje, Pico obviamente va a refugiarse con sus aliados parisinos, que incluían nada menos que al rey de Francia. Entonces se dirige al norte de Italia, cruza los Alpes y en Grenoble, en la región de Bresse, saliendo hacia Lyon, o sea, ya aproximándose ya en el terreno cercano a Lyon, es apresado, ¿no? Por orden del Papa, obviamente, y lo apresa Felipe de Saboya, que en ese momento era conde de esta región de Bresse. Ahora bien, Felipe tendría que haberlo entregado al Papa, a pedido del Papa, digamos, tendría que haberlo arrestado y entregado al Papa. Pero primero decide consultarlo con el rey de Francia, con Carlos. Y Carlos le ordena la liberación de Pico. Pero, para no quedar mal con el Papa, Felipe estaba entre los dos poderes, digamos, decide llevarlo a París y presentarlo al rey Carlos en París, y Carlos decide mantenerlo prisionero, digámoslo así, en el hermoso castillo de Vincennes, que podemos ver acá. Esta fue la horrible prisión de Pico en las afueras de París, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el soberano de Francia protege al joven Pico, que evidentemente había causado una gran impresión sobre él, del brazo eclesiástico, ¿no? Mientras tanto, otro poderoso aliado de Pico, Lorenzo de Medici, logra que el Papa le permita a Pico regresar a Florencia, aduciendo que Pico estaba profundamente arrepentido de sus afrentas y de su soberbia intelectual, y de que iba a reconsiderar completamente y abandonar el proyecto romano, ¿no? Con lo cual, después de una estadía en París, que probablemente no haya tenido ninguna incomodidad más allá de la huida previa, Pico, después de una brevísima estadía en Torino, regresa a la ciudad de Florencia. Y regresa entonces a el lugar donde mejor podía protegerlo el brazo de los Medici, ¿no? Esta es la segunda estadía florentina de Pico, que se va a extender prácticamente hasta el final de su vida, con algunas pequeñas interrupciones y viajes. Dicho sea de paso, este escenario en el que estoy es el que vamos a ver ahora también en el mapa. Esta es una representación del siglo XVIII de, la ven ahí atrás, de la bahía de Fiesole. Fiesole, esta preciosa colina en las afueras de Florencia, al norte de Florencia,
tenía una abadía de canónigos regulares, que ven la iglesia aquí es la más antigua. Había sido reconstruida esa iglesia y se había reconstruido también todo el claustro con una nueva biblioteca. Esto lo había hecho Cosimo el Vecchio a mediados del siglo XV. Y los Medici tenían aquí unos enormes aposentos a donde se dirigían para descansar, para sus vacaciones, digamos, en las afueras de Florencia. Ahí Pico transcurre más de un año, dedicado exclusivamente al estudio de los manuscritos presentes en la abadía, que había sido también su biblioteca reconstruida y nutrida enormemente por Cosme, a pedido, digamos, por obra del bibliófilo Vespasiano da Bisticchi. Y era una biblioteca muy rica, sobre todo en fuentes clásicas, latinas, y patrísticas, en obras de los padres latinos y en obras de los padres griegos traducidas al latín. Entonces Pico y Poliziano, junto con Poliziano, encuentran en este lugar un reducto de estudios sumamente privilegiado. En las afueras de la preciosa, o sea, es un lugar hermoso desde todo punto de vista, muy cercano, por supuesto, a la ciudad de Florencia, pero en donde podían dedicarse exclusivamente al estudio. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenían la vista de la ciudad de Florencia desde lo alto de la colina, ¿no? Les decía que tuvo algunas interrupciones esta extensa estadía florentina, porque Pico realiza algunos viajes importantes. Uno de ellos importante es en el año 91 con Poliziano y Crinito a las ciudades de Bolonia, Ferrara, Padova y también a Venecia, recorriendo bibliotecas y buscando manuscritos, comprando libros y copiando muchas veces fuentes de todo tipo, clásicas, medievales, en distintas lenguas. Hay un diario de viaje que se conserva de Poliziano, de todo este trayecto, muy interesante. Realiza entonces ese viaje y también se traslada esporádicamente a la ciudad de Ferrara, donde escribe sus cartas y donde en todo este periodo redacta muchas de sus obras importantes. Por ejemplo, el Heptaplus, el comentario a los Salmos, algunas otras obras de devoción, el De Ente et Uno, su obra, donde tenemos, es una obra breve sobre la coincidencia de Platón y Aristóteles en torno a la metafísica del ser y de lo uno, ¿no? Muy polémica también respecto de Ficino y del neoplatonismo más tradicional. Y bueno, a su regreso a Florencia del viaje también escribe o comienza a escribir uno de sus últimos textos escritos, digamos, inconcluso y publicado póstumamente, que son las Disputaciones contra la astrología adivinatoria, ¿no? O judiciaria. Entonces, las dos obras que nosotros vamos a ver de Pico son la Oratio, que fue escrita en realidad en su época más brillante, llena de ilusiones, como un preludio al gran concilio romano que él proyectaba, y el Heptaplus, que es una obra de interpretación de la creación del mundo según el Génesis, o sea, según Moisés, tal como concibe todavía Pico de que Moisés es el autor del libro de Génesis, que se escribe justamente probablemente en su reducto fiesolano. Bien, pocos años después
de su llegada, de su última llegada a Florencia, muere Lorenzo, ¿no? Lorenzo el Magnífico muere en abril del año 92. Y este es un duro golpe para Pico, en más de un sentido, porque era su amigo y colaborador, pero además era su protector y mecenas, ¿no? Cuenta Poliziano que cuando muere Lorenzo, se lamenta en su lecho de muerte frente a Pico y Poliziano de que el Señor no le haya concedido más años para completar su biblioteca, le dice, ¿no? Se estaba refiriendo a la Medicea Privata, o sea, la biblioteca de los Medici, pero les dice a Pico y Poliziano que quería obtener más libros para su biblioteca, ¿no? O sea, muchos de los desvelos de Lorenzo tenían que ver con proveer a estos ilustres jóvenes prodigios de los materiales y las fuentes para que realicen su tarea y hagan brillar a la ciudad de Florencia desde el punto de vista cultural e intelectual, ¿no? Entonces Pico pierde su apoyo de Lorenzo y 2 años después, en el año 94, fallece en circunstancias dudosas, muy probablemente envenenado por su secretario personal. Y probablemente, bueno, esto por supuesto no se sabe con certeza, a instancias de el hijo de Lorenzo, Piero de Medici, que probablemente sospechaba de su connivencia con el rey de Francia, que estaba invadiendo Italia, ¿no? Y que estaba justamente a las puertas de Florencia. Bueno, es desde todo punto de vista dramática la muerte tan joven del Mirandolano, con solo 31 años, con una enorme cantidad de proyectos no realizados, por lo menos de los que no tenemos ningún documento escrito que sobreviva, su gran concordancia de Platón y Aristóteles, su teología poética, de las que habla en más de una ocasión, como obras que están siendo escritas en los años anteriores a su muerte. Ni siquiera concluye sus disputaciones contra la astrología divinatoria, que según muchos estudiosos probablemente contienen además inserciones de su sobrino Gianfrancesco, editor de sus obras, o del círculo savonaroliano al que Gianfrancesco pertenecía. Lo cierto es que este último tiempo de Pico, bueno, es de lamentar por estas razones, ¿no? Porque queda inconclusa gran parte de su obra y su legado un poco ensombrecido, tal vez, por la situación política y cultural de Florencia también, ¿no? Acá veíamos entonces el museo, el convento de San Marco. Como ustedes pueden ver, este es el lugar donde Pico fallece. También es la sede de la Biblioteca de San Marco, otra de las grandes bibliotecas humanísticas de la Florencia del siglo XV, también reconstruida y nutrida por Cosimo, Piero y Lorenzo, y un lugar privilegiado de discusión filosófica. En la Biblioteca de San Marco, que ahora vamos a tener la posibilidad de ingresar de alguna manera, fue un lugar de discusión de estos autores, de Pico, de Ficino, de Savonarola. Por supuesto que aquí, en esta imagen contemporánea, faltan los bancos de madera sobre los costados que tenían encadenados los distintos manuscritos, ¿no? Bueno, estas paredes, estos pisos fueron testigos de muchas de estas discusiones filosóficas. Y en el caso de Pico, de los intentos de conciliación de las diversas tradiciones. Mal que le pesara al más rígido Savonarola, ¿no? Que debe reconocer la enorme sabiduría de Pico
frente a su relativa ignorancia sobre la mayor parte de las fuentes que Pico rescata y quiere revalorizar, ¿no? Bien. Entonces vamos a cerrar esta partecita con, aquí por ejemplo en la iglesia de San Marco, todavía hoy podemos ver la tumba del Mirandolano. Tal vez sea significativo que está enterrado junto con Poliziano. Allí ven arriba la lápida de Pico, junto a Benivieni, su amigo que muere muchas décadas después de Pico, pero que también respeta la voluntad de su íntimo amigo de la juventud y la suya propia de ser enterrados juntos, ¿no? Que no sean separados los huesos de aquellos que en vida unía el amor, ¿no? Unió el amor. Eso dice la lápida. Y aquí también está enterrado Poliziano, ¿sí? Pero junto a ellos está esta sombría imagen, ¿no? En esta escultura bastante sombría del fraile Savonarola, ¿no? Que de alguna manera queda asociado a su legado de aquí en adelante. Bien, así que con esto damos por terminada la introducción histórica que se extendió un poco acerca de la figura y la obra del Mirandolano. Muy bien, dijimos que íbamos a tratar acerca de la antropología de Giovanni Pico, pero en realidad Pico no tiene un tratado específicamente acerca del ser humano. Lo que más se aproxima a un tratamiento sistemático de la naturaleza humana lo encontraremos en su Heptaplus, al que vamos a hacer solamente algunas alusiones, pero en el marco de justamente la creación del mundo, según el Génesis, como una de las instancias de esa creación, y también como una síntesis de toda la creación, según el tópico clásico del microcosmos, que Pico recoge no solo de la tradición griega pagana, sino también de los padres griegos y latinos, de la filosofía árabe y judía. Digamos, es un tópico que está presente en todas las tradiciones que él intenta hacer confluir. Lo interesante de la oratio, que es este discurso, esta prolusión, con su nombre técnico, digamos, al gran evento intelectual que iba a tener lugar en Roma, es que expone una cierta concepción del ser humano, pero no justamente de un modo sistemático, sino al modo de una suerte de metáfora poética, de una suerte de mito antropogónico. La referencia obvia es justamente a la creación del ser humano en el primer capítulo del Génesis, perdón, en el segundo capítulo en realidad, porque se habla de Adán y del creador, ¿no? El Padre, Dios, creador, arquitecto, y del momento de la creación de Adán, con lo cual la referencia genesíaca es obvia, más allá de que muchos autores modernos hayan querido desligar esta concepción antropológica de la oratio, del texto del Génesis. Es evidente que hay un vínculo. Pero es interesante también notar que Pico no vuelve explícita esa referencia al libro del Génesis, y que ubica estos párrafos antropológicos en el inicio de la oratio. No es el tema principal de la oratio. De hecho, la oratio es la introducción al texto de las conclusiones, o sea, al gran debate que iba a tener lugar. Entonces, esta metáfora antropológica tiene una función introductoria de lo que va a ser el debate posterior. Pico de alguna manera quiere resaltar la preeminencia
de la naturaleza humana, su infinita capacidad de transformación y de adquirir distintas formas, pero su unidad radical, su plenitud radical, para hacerla funcionar como una suerte de núcleo esencial, a partir del cual florecen todas las ramas del saber, del pensamiento y todas las tradiciones, que en muchos casos pueden considerarse superficialmente antagónicas entre sí, ¿no? Entonces esta metáfora antropológica también tiene una finalidad concordista. Eso es un aspecto interesante de esta antropología picquiana en la Oratio, ¿sí? Eso lo vamos a ver con mucha claridad. Otra característica de la obra, muy importante, es que no es un tratado filosófico estrictamente, sino que es una prolusión, o sea, una obra de un fuerte carácter retórico. Razón por la cual muchos estudiosos han querido restarle valor a la pretensión filosófica de la Oratio, con lo cual creo que cometen el mismo error que el considerarla una obra estrictamente filosófica, porque el potencial filosófico de la metáfora antropológica de Giovanni Pico es inmenso. De hecho, ha tenido ecos, digamos, a lo largo de todo el pensamiento de la modernidad temprana y hasta nuestros días, esa maravillosa metáfora antropológica. Entonces tiene un profundo contenido filosófico expresado en las formas poéticas y retóricas, con una sutileza, con una riqueza de recursos estilísticos admirable, digamos, que la vuelven una lectura muy disfrutable, incluso aunque uno no tenga acceso a todas las sutilezas del latín que utiliza Pico, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí principalmente la traducción, una traducción propia al español. Los invito a consultar el texto bilingüe de la bibliografía para ver el latín también, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces los primeros párrafos casi íntegros, con alguna mínima excepción de pequeños textos, pero los primeros párrafos que abren la Oratio, que por lo tanto hubieran abierto en caso de haber tenido lugar aquel gran evento concordista romano. Y vamos a ver de qué manera plantea la cuestión antropológica, ¿no? Que es sumamente interesante, y podemos encontrar ecos tal vez de algunos de los autores que hemos estado viendo a lo largo del programa. Bien. Y traigo a colación, en primer lugar, esta imagen que ya nos ha ocupado en las clases de la primera unidad, también un poco extemporáneamente, porque es una obra posterior a la vida de Pico, el fresco de la Capilla Sixtina, realizado por Miguel Ángel, de la creación del ser humano, pero bien refleja la concepción de la imagen divina picquiana, que aunque no es llamada así explícitamente en la Oratio, sí lo es en el Heptaplus, ¿no? Lo que está expresando Pico también en la Oratio es lo que hemos llamado el grado radical de interpretación de la imagen divina en el ser humano. El ser humano refleja los rasgos del propio creador, ¿no? Y estos rasgos obviamente no se refieren al rostro físico, pero en el espejar el rostro, los rasgos del rostro físico de Yahvé, ¿no? Por parte de Adán, lo que está representando el artista, Miguel Ángel en este caso, es justamente el reflejo fiel, la verdadera filiación de la criatura humana respecto del Creador. O sea, una concepción fuerte de la imagen, ¿sí? Bien, y vamos a ver justamente que este encuentro de miradas, este diálogo entre el creador y la criatura,
va a ser central a estos pasajes iniciales de la Oratio. El Creador se dirige a Adán y le dice, tú serás esto, ¿no? Pico lo remite a esa cavilación previa que el Creador tiene al momento de la creación del ser humano. ¿Se acuerdan? Hagamos al ser humano, ese plural, ¿no? Que Gregorio de Niza llamaba la bulé, ¿no? El consejo divino previo a la creación del ser humano, que no había ocurrido con ninguna otra de las criaturas. Bueno, esto también reaparece en Pico, probablemente por influencia de estas tradiciones judías y cristianas de interpretación del Génesis. Pero vamos a verlo en el texto mismo, si les parece. Bien, así comienza la Oratio. Estas palabras hubiera pronunciado Pico frente a los participantes de este gran evento académico y filosófico que incluían, por supuesto, a el colegio cardinalicio, las grandes eminencias eclesiásticas y universitarias de la época. Voy a leer el texto y haremos algún comentario. He leído, reverendísimos padres, en las antiguas crónicas de los árabes, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de lo que consideraba máximamente digno de admiración en esta suerte de escena del mundo, respondió que no concebía nada que fuera más admirable que el ser humano. A esta sentencia se ajusta aquello que afirma Mercurio, Magnum miraculum, o Asclepius, estomo, ¿no? Grandioso milagro, o Asclepio, es el ser humano. Al deliberar sobre las razones de adagios como estos, no me satisfacían aquellos numerosos motivos aducidos por muchos acerca de la preeminencia de la naturaleza humana. Comienza la Oratio evocando las antiguas voces de sabios árabes y egipcios, ¿no? Fíjense estos maravillosos recursos literarios, ¿no? Retóricos, de remitirnos a la antigüedad de la historia para traer voces confluyentes de distintas tradiciones que exaltan al ser humano, a la grandeza del ser humano, a la preeminencia. No dice acá dignitas, que es la palabra que usa más usualmente en el Heptaplus, pero praeminentia es prácticamente sinónimo de dignitas acá. Es una preeminencia que no tiene que ver con privilegios sociales, etcétera, sino justamente, que también es en sentido de dignitas latino, ni con nombramientos, ¿no? O cargos, sino con el puro hecho de ser humanos, ¿no? Pero, a la vez, Pico señala que las razones tradicionales no lo satisfacían. Aquí está la búsqueda de novedad piquiana, la búsqueda de una novedad antropológica que funde una nueva concepción, no solo del ser humano, sino del saber en general, y una nueva concordia, una paz intelectual, ¿no? Así que ya el proyecto piquiano comienza a lucir a partir de esta formulación antropológica. Bueno, ¿cuáles son estas razones tradicionales acerca de la grandeza del ser humano que a Pico le parecen insuficientes? Bueno, que el ser humano es mediador entre las criaturas, emparentado a las superiores, soberano de las inferiores, que por la penetración de sus sentidos, la indagación de su razón y la luz de su inteligencia es intérprete de la naturaleza, que como intersticio de la estable perpetuidad y del flujo del tiempo, cópula, al decir de los persas, o más aún, himeneo del mundo, es poco inferior a los ángeles, como atestigua David. Otra vez, siguen ingresando tradiciones. La tradición persa, irania, ¿no? La tradición
hebrea, judía, representada por David. El ser humano es síntesis del mundo, methorios, como decían los griegos, ¿no? Frontera entre lo superior y lo inferior, internuntium, dice Pico, ¿sí? Pariente, afín, emparentado a lo superior, soberano de lo inferior, ¿sí? Intérprete de la naturaleza, o sea que tiene un dominio intelectual sobre las cosas. Esto se remite a los tragedistas griegos, ¿no? El famoso coro de Antígona, o incluso más atrás, a la época arcaica, ¿no? Con Homero. Después aparece esta concepción de cópula del mundo, refiriéndose a la unión sexual probablemente del cielo y la tierra en la tradición griega, pero también persa. Himeneo del mundo, o sea, conjunción de todas las cosas. Después de enumerarlas, dice lo siguiente: ciertamente grandes razones son estas, pero no las principales. Al menos no para reclamar por derecho propio el privilegio de una suprema admiración. No son suficientes. No significa que no sean grandes razones o que no sean atributos propios de la naturaleza humana que la exaltan por sobre las demás criaturas naturales. ¿Por qué dice que no son suficientes? ¿Por qué, en efecto, se pregunta Pico, no habríamos de admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo? Todas estas atribuciones del ser humano que podríamos radicar, en último término, en su carácter intelectual y espiritual, ¿no? Los ángeles, dice Pico, las poseerían en mayor grado, en mayor perfección. ¿Qué es lo que dicen muchos de los filósofos escolásticos que él estudia y cuya obra respeta y valora, ¿no? Como Tomás de Aquino o Alberto? Entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea supremo entre las criaturas? Si no es este carácter intelectual, si no es alguna de estas grandes denominaciones que la tradición ha optado para él. Otro recurso retórico, ¿no? Pico duda y finalmente expresa una certeza, ¿no? Finalmente, me parece haber entendido. Fíjense la incertidumbre, el carácter tentativo de esta comprensión, ¿no? Me parece haber entendido por qué el ser humano es el más feliz de los vivientes y digno, aparece la palabra dignum, ¿no? Por ende, de toda admiración. ¿Y cuál es realmente aquella condición que le tocó en suerte en la sucesión del universo? Envidiada no solo por las bestias, sino también por los astros y las mentes ultramundanas. Cosa increíble y prodigiosa. Pero cuál sea, pues, esta condición, escuchad, padres, y prestad oídos benignos a esta obra mía, en virtud de vuestra generosidad. Acá termina de alguna manera el proemio, ¿no? Acá se dirige directamente a sus interlocutores, tan célebres, tan poderosos, y abre la expectativa de una revelación, ¿no? Con la palabra conditio, ¿no? Condición, no solo se hace referencia a un cierto estado del ser humano o a la naturaleza humana, sino a la creación del ser humano, ¿no? El conditor es el creador, la conditio también podría interpretarse como la creación, así que aquí podría haber una alusión, aunque velada, de alguna manera, tal vez por el interés literario y poético de Pico al forjar esta metáfora, del episodio del Génesis. También en la referencia a la sucesión del universo. No dice el orden del universo, sino la series universi, que significa más bien un orden sucesivo, que podría estar haciendo justamente referencia a los días de la creación. O sea, Pico se está refiriendo a por qué el ser humano ocupa ese lugar en la serie de la creación.
en la serie del universo, ¿no? O sea, en el orden de los días de la creación, que si recuerdan, toda esta tradición exegética encuentra muchos sentidos a este último lugar del ser humano, en el sexto día. Pico está también retomando esta tradición judía y cristiana, ¿no? Antigua y medieval, por supuesto, ¿no? ¿Cuál sea esta condición? Bueno, escuchen, ¿no? Introdúzcanse conmigo en este discurso y en este evento, ¿no? En el fundamento antropológico de lo que estoy por presentar. Y acá comienza la narración propiamente de este mito antropogónico, ¿no? De esta metáfora que vamos a ver inmediatamente que es una referencia indirecta y en algunos casos directa al texto del Génesis y de la creación. Por supuesto que no es el único relato antropogónico que Pico va a tener en mente, sino que va a unirle al texto del Génesis, por ejemplo, el texto de la creación del ser humano en el Timeo de Platón, o en el texto posterior, pero que supuestamente es su fuente, el Timeo de Locri, ¿no? de fuentes neopitagóricas. Y otros textos más de distintas tradiciones. Pero claramente su trasfondo principal es el relato de la creación del ser humano en el Génesis, que es el que nos ocupa a lo largo de todo este curso. Leo entonces. Ya el sumo Padre Dios, arquitecto, había construido mediante las leyes de su arcana sabiduría esta morada mundana que vemos, templo augustísimo de la divinidad. Ahora bien, una vez consumada la obra, una vez concluida, ¿no? Llevada a término, deseaba el artífice que existiera alguien, ese aliquem, que pudiera ponderar la razón de una obra tan grandiosa, amar su hermosura, admirar su grandeza. Toda la creación no tenía sentido sin un interlocutor, sin alguien a quien, aliquem, a quién estaba dirigida esta obra. Esto es algo que vimos en el texto de Diopificio Omnis y que probablemente Pico haya conocido en el texto de Gregorio, según un manuscrito latino de la obra de Gregorio que yo encontré anotado por Pico, un manuscrito que estaba justamente en esta abadía de Fiesole en tiempo del Mirandolano y que contiene en el margen algunas anotaciones atribuibles a Giovanni Pico. Entonces, el creador desea compartir esta creación con alguien distinto, evidentemente, de todas las cosas, ¿no? De todos los qués que había construido, que había creado. Por ello, sigo leyendo, una vez concluidas todas las cosas, otra vez esta idea de término, conclusión, como atestiguan Moisés y Timeo, aquí no estamos seguros si se refiere solo al Timeo del diálogo de Platón o al supuesto antecesor Timeo de Locri. En último lugar, consideró el producir al ser humano. Acá está la cogitatio. Consideró, caviló, pensó en producir al ser humano. Al final, este es el tópico clásico del Hexamerón, ¿no? Sin embargo, acá está el problema, que esto también remite al mito antropogónico del Protágoras, de Platón. Sin embargo, ya todo estaba lleno, iam plena omnia. Todo había sido distribuido en los grados supremos, medios e ínfimos. Con esto Pico remite a la concepción medieval de los tres mundos, que también ustedes creo que vieron reflejada en Nicolás de Cusa, si no me equivoco, ¿no? Pico la remite al mundo sublunar, al mundo celeste, de los planetas, el Sol, la Luna,
cuyo límite es la esfera de las estrellas, el firmamento, y al mundo supraceleste, el mundo de la divinidad, que para Pico será el mundo angélico, para otras tradiciones era el mundo de las inteligencias separadas, etc., ¿no? Esos son los tres mundos que ya estaban poblados, ya estaban completos, ya estaban llenos. Entonces, ¿dónde crear al ser humano? ¿Con qué naturaleza crearlo? Si ya todas estaban consumadas, ya todas estaban creadas, no había nada más que crear, no había... ¿Con qué función? ¿Qué tipo de actividad iba a darle a este ser humano si ya todo estaba distribuido? Es sumamente interesante la conversión de este tópico también platónico, ¿no? Y que tal como tópico platónico también había sido fuente de los padres griegos, por ejemplo, entre ellos Gregorio de Nisa, ¿no? En un carácter privilegiado de la criatura humana. Lo que parece ser, ¿no?, una pobreza, una carencia, va a manifestarse más bien como una plenitud, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no?, que también habíamos visto presente en el Niceno, ¿no? Y esta paradoja se funda en primer lugar en el infinito poder divino, ¿no? Fíjense cómo lo dice el texto. Empero, no hubiera sido digno de la potestad paterna, potentia, desfallecer como si estuviera exhausta en su último alumbramiento, al dar a luz a su última criatura, la más importante, según venimos viendo, ¿no? Ni hubiera sido digno de su sabiduría el vacilar en algo necesario por falta de consejo, concilium, ni de su amor benéfico, que quien habría de alabar la liberalidad divina en otros, o sea, el ser humano, se viera forzado a reprobarla en sí mismo. Maravilloso texto, ¿no? Aquel que sería capaz de admirar la belleza y el poder divino, la generosidad divina en las demás criaturas, debiera reprobarla en su propia naturaleza. Es imposible, ¿no? Estableció finalmente el óptimo artífice, esta excelencia del artífice divino, también remite al Génesis y al Timeo de Platón, ¿no? Como es bueno, ¿se acuerdan? Agathos en, ¿no? Puesto que era bueno, quiso que todas las cosas fueran lo más semejantes a él que fuera posible. Bueno, esta bondad, excelencia del modelador es parangonada con el creador del Génesis, que ve que toda su creación era buena, ¿no? O muy buena, dice en el sexto día. Esta inclusión de Platón en el relato del Génesis, por supuesto que ya se remite a Filón, ¿no?, y a la exégesis judía alejandrina del Génesis. ¿Qué estableció este óptimo artífice? Que a aquel a quien no podía dar nada propio, nihil proprium, le fuese comune esset, todo cuanto le era particular a cada una de las cosas. Este texto es un poquito enrevesado, pero es importante traducirlo literalmente. Al ser humano le es común todo cuanto le es particular a cada cosa. Esta es la formulación de Pico para expresar el carácter universal de la naturaleza humana. Aquello que en los ángeles es su propiedad específica, en el ser humano es una propiedad entre otras muchas, digamos, ¿no?, que comparte con los ángeles. Aquello que en la tierra es su propiedad específica, en el ser humano forma parte de una universalidad
que incluye las perfecciones de todas las demás cosas también, ¿no? Este carácter universal de la naturaleza humana va a ser destacado con mucho más énfasis en el Heptaplus, pero en continuidad, no en ruptura con el texto de la Oratio, como muchos intérpretes han querido señalar, ¿no? Aquí se detiene Pico en esta formulación, que es muy significativa, ¿no? En el Heptaplus va a hurgar un poco más en esta característica de la naturaleza humana, síntesis de todas las demás, nexo, coligación de toda la creación. Microcosmos, ahí va a referir explícitamente a la cuestión del microcosmos también, ¿no? Pero está en plena continuidad. Donde va a poner el acento Pico en la Oratio es sobre la cuestión de la libertad, que también ha surgido en muchas de nuestras clases y en las discusiones con ustedes, ¿no? Bueno, sigo el texto. Por lo tanto, tomó al ser humano como una obra de imagen indiferenciada. Esta expresión es bastante problemática, digamos. Por lo menos ha suscitado un sinnúmero de interpretaciones entre los críticos. Y bueno, ya vemos que de por sí es bastante enigmática en su formulación, ¿no? ¿Qué significa esta opus indiscretae imaginis? ¿No? Yo opté por traducirla lo más literalmente posible, ¿no? El ser humano tomó, este verbo achepit es muy importante también, porque puede entenderse como recibió, ¿no? Dio la bienvenida a esta criatura, ¿no? O puede tomarse también en un sentido más gramatical, como interpretar. Tomó en este sentido, también lo usamos en español, esta acepción, ¿no? Tomó a esto como, ¿no? Lo interpretó de este modo. Así también se puede usar achipio. Entonces acá se puede hacer, Pico parece estar haciendo referencia tanto a la acogida del creador de esta nueva criatura, como a el modo en que el creador interpreta a esta nueva creación, y por lo tanto el modo en que la crea, ¿no? ¿Y cómo la crea? La crea indiscretamente, indiferenciadamente, sin una diferencia específica que la limite, sin, como decía en el párrafo, en la frase anterior, sin nada propio, ¿sí? Entonces, es una obra divina que tiene sus características, ¿no? Pero esas características no son acotadas a una perfección en particular. Por eso la llama obra de imagen indiferenciada. Y aquí claramente estamos lidiando con una cierta interpretación de la imago. No es casual la aparición de este término en este contexto. Aunque algunos intérpretes, por supuesto, han querido desligarlo del Génesis, ¿no? No es necesario desligarlo del Génesis cuando podemos decir que es una interpretación radical del texto de Génesis, inusitada del texto de Génesis, aunque no sin antecedentes en algunas de las tradiciones que hemos querido señalar, ¿no? El ser humano es una obra de imagen indiferenciada. También tiene un sentido plástico esto, como si fuera una escultura que no ha sido completamente cincelada, ¿no? Un rostro que todavía no ha adquirido sus rasgos más definidos, ¿no? Entonces es una obra a completar, ese es el sentido, ¿no? Es una obra, pero que aún no ha sido concluida y que, podríamos decir, por definición, no está concluida. Bien, pero nos estamos adelantando un poquito a una cierta interpretación del texto, ¿no? Ustedes juzgarán por ustedes mismos y mismas. Tomó al ser humano entonces como una obra de imagen indiferenciada y
Una vez colocado en el centro del mundo, Meritulio, en el lugar central, en el lugar del medio, le dirigió estas palabras. Y acá cita las palabras del Creador, ¿no? Esto sería como el achipio, ¿no? Cita esa interpretación del Creador, que es a su vez creación de esta última criatura. Este es el modo, en boca de Pico, ¿no? Sin cierta soberbia otra vez, en que Pico descifra la interpretación que el propio Dios tiene de su imagen en el ser humano. Y he aquí las palabras del Creador. Empieza con una negación, nec. Ni una sede determinada, ni un aspecto propio, ni función peculiar alguna te hemos dado, oh Adán. Otra vez, ¿no? El nombre del primer ser humano, ¿no? Para que aquella sede, aquel aspecto y aquella función que tú puedas elegir, los obtengas y poseas a través de tu determinación y tu propia resolución. Todos términos vinculados a la teoría del libre albedrío y de la elección, en la tradición latina principalmente, no solo antigua, sino también escolástica, ¿no? La naturaleza definida de las demás cosas, o sea, todo el resto de la creación, está definida, está delimitada, ¿no? Está confinada, es otro sinónimo, dentro, al interior de leyes prescriptas por nosotros. Fíjense la primera persona del plural. ¿Se acuerdan del hagamos del texto del Génesis? Bueno, aquí está la primera persona del plural otra vez. Todas las demás cosas están confinadas, constreñidas dentro de leyes prescritas por nosotros. Dentro del mandato divino, decía Gregorio, ¿se acuerdan? Pero tú, segunda persona del singular, tú, impedido por ninguna estrechez, te la delimitarás a través de tu propio arbitrio, en cuya mano te puse. Te la delimitarás. ¿Qué delimitarás? La natura, tu propia naturaleza. La delimitarás por tu libre albedrío. ¿Qué significa esto? ¿Es un Jean-Paul Sartre ante litteram? ¿Está diciendo que el ser humano crea su propia naturaleza? No exactamente, ¿no? Sino que la termina de definir justamente, remitiéndose a esta metáfora anterior que había utilizado de la imagen indiferenciada. Tú, le dice a la criatura humana, impedido por ninguna de estas limitantes propias de todas las demás criaturas, incluidos los ángeles, podemos decir, ¿no? Terminarás de definir tu naturaleza por ti mismo, por tu libertad, en cuya mano te puse, que yo mismo te he concedido, le dice el Creador. Así que esa indefinición trae aparejada una capacidad de autodefinición, no absoluta, pero sí muy importante. El ser humano es prácticamente definido como co-creador de sí mismo. Hay una concepción de una automodelación o una autocreación, aunque no en un sentido tan radical, ¿no? Bien. Continúa entonces este discurso del Creador a Adán. Te coloqué como centro del mundo. Esto está insistiendo Pico, pero ahora en boca del propio Creador. Para que desde allí
con más comodidad, pudieras contemplar a tu alrededor cada una de las cosas que existen en el mundo. No te hicimos, alterna entre la primera persona del singular y el plural, ¿no? Tal como el relato de la creación en esa parte, ¿se acuerdan? No te hicimos ni celestial ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, al modo de un soberano y honorario, modelador y escultor de ti mismo, tu ipsius quasi arbitrarius honorarius quo plastes et fictor. Fíjense el ritmo de la prosa. Lamentablemente no podemos leer todo en latín, pero vayan al texto latino porque van a reconocer este carácter rítmico de la prosa. Se puede escribir poéticamente en prosa también, sobre todo para estos dotados humanistas, ¿no? Pero no solo importan las formas acá, sino los contenidos. No hay que juzgar por uno de los dos aspectos a Pico, ¿no? Bien. Fíjense las repeticiones sinonímicas muchas veces, ¿no? Para reforzar las imágenes. Hay muchos otros recursos literarios que son intraducibles al español, ¿no? Hay una obra preciosa de Francesco Bausi que se llama Nec Rhetor, neque Philosophus, ni retor ni filósofo, sobre el estilo literario de Giovanni Pico, que se las recomiendo enormemente si quieren profundizar sobre su modo de escribir, ¿no? Para que como soberano y honorario, modelador y escultor de ti mismo, acá está nuevamente esta imagen plástica de completar esa imagen inconclusa que Dios crea en el ser humano, ¿no? Te plasmaras en la forma que prefirieras. In quam malueris tute formam effingas. Tú eres artesano de tu propia existencia, ¿no? He aquí el gran privilegio, la gran responsabilidad del ser humano como parte de la creación, ¿no? Y la razón principal, según Pico en la Oratio, de su dignidad, de la dignidad suprema, incluso sobre los ángeles. Por la resolución de tu espíritu, sigue Pico, podrás degenerar hasta las realidades inferiores, que son los animales brutos. Podrás ser regenerado, fíjense acá la voz pasiva, hasta las superiores que son divinas. La degeneración depende de uno. En la regeneración, Pico parece estar haciendo referencia aquí, como también lo va a hacer en el Heptaplus, a una suerte de cooperación con la gracia divina, ¿no? Expresada aquí un tanto veladamente con la voz pasiva, del regeneramur. Así que el ser humano puede volcarse a los distintos estratos de esta jerarquía de la creación, ¿no? Se ha dicho que con la creación humana, Pico de alguna manera rompe con esta jerarquía de los entes propia del medioevo. Yo no diría exactamente que rompe, pero que ciertamente la creación humana la excede, la reúne en sí misma y de algún modo está por sobre ella, justamente por el hecho de ser, como va a quedar más claramente en el Heptaplus expresado, imagen de la plenitud del Creador, ¿no? Incluso en un sentido más radical que los coros angélicos. Bien. Termina entonces la cita de las palabras del Creador y viene la exclamación del Pico, autor, ¿no? También merecidamente célebre. Oh suprema liberalidad de Dios Padre, suma y admirable felicidad del ser humano, a quien le fue dado tener aquello que elige, ser eso que quiere. Esta última fórmula es sumamente importante. El ser humano puede esse id quod velit, ser eso que quiere. Y he aquí
el acceso a una suerte de dimensión ontológica de la libertad. Si la esencia humana contiene en sí misma la plenitud de todos los seres, tiene en común aquello que es singular a cada uno, ¿sí? Bueno, a esa plenitud de la criatura humana le corresponde un enorme poder de transformación, una capacidad de volverse aquello que desea, de llegar a ser aquello que desea. ¿Sí? Continúo. Los brutos, los animales, las bestias, desde el momento en que nacen, llevan consigo, como dice Lucilio, desde la bolsa de la madre, desde el vientre materno, todo lo que podrán poseer. No hay novedad en la creación sensible. Los espíritus supremos, ¿no? Se va al otro extremo de esta creación, fueron desde el inicio o desde poco después, acá se hace referencia a algunas discusiones escolásticas acerca de la creación de los ángeles y la decisión de los ángeles, bueno, sea desde el inicio o poco después, los espíritus supremos fueron aquello mismo que serán en las perpetuas eternidades. La opción radical del ángel no cambia a lo largo del tiempo, como en el caso de los seres humanos, sino que es de una vez y para siempre. Abrazar a Dios o apartarse de Dios. Ser ángel de Dios o devenir demonios. No hay vuelta atrás de estas decisiones. ¿Sí? Entonces, no poseen, argumenta Pico, esta enorme capacidad autocreativa y de transformación propia del ser humano. Va a ser este mito antropogónico, va a ser, como otros autores han señalado, una suerte de cristianización del mito de Proteo, por ejemplo, del mito griego antiguo de Proteo, que podía asumir las formas de distintas criaturas, ¿no? Acá esta capacidad de autotransformación y autocreación puede llevar al ser humano a degenerar hasta las bestias o a alcanzar la divinización. Pero al ser humano, al nacer, el Padre le proporcionó semillas de toda especie y gérmenes de toda forma de vida. Otra forma de expresar esta capacidad del ser humano de sintetizar todas las perfecciones de la creación. Semillas. Los gérmenes de estas distintas formas de vida están todos incluidos en la naturaleza del ser humano. Cualesquiera de estas semillas que el ser humano cultive, madurarán y producirán frutos en él, dice Pico. Si son vegetales, se volverá una planta, otra vez el carácter ontológico, metafísico de la libertad. Si siembra semillas vegetativas y vive una vida vegetativa, se convierte de algún modo en un vegetal. Si son sensitivas, se embrutecerá. Esta palabra, que tiene a su vez sus correspondientes griegos, está muy presente, por ejemplo, en un autor como Orígenes, uno de los padres griegos, muy apreciados por Pico, que de hecho Pico defiende en sus conclusiones, es una de las conclusiones consideradas heréticas, es aquella en la que afirma que es más probable que Orígenes se haya salvado de que se haya condenado. Y es una de las partes más extensas de su apología también, la apología de Orígenes, ¿no? Si son sensitivas, se va a volver un animal, dice Pico. Va a adquirir lo propio de la naturaleza animal. Aunque no sea en el aspecto exterior, va a ser un animal, dice Pico, ¿no? Si son racionales, llegará a ser un viviente celestial. Pico atribuye la ratio al mundo intermedio, al mundo de los astros, ¿sí? Si son intelectuales, será ángel.
el Hijo de Dios, acá está refiriéndose al mundo supraceleste. Así que fíjense que el ser humano es capaz de ascender y descender en esta escala. Pico no niega la escala, pero el ser humano la excede, la abarca, como también vimos en algunas reflexiones nociológicas del Cusano. Muchos, y me incluyo entre ellos, consideran que la influencia del Cusano es reconocible en el texto de Pico, si bien por supuesto no es la más presente, digamos, ¿no? La más notable. Pero aún más que los ángeles. Y sí, dice Pico, no satisfecho por ninguna clase de criatura, se recogiera en el centro de su unidad. Acá parece haber una referencia a la doctrina procleana del uno en el alma, ¿no? También muy cara al Cusano. Sería hecho un único espíritu con Dios. Esta es una cita del Evangelio, de las cartas de Pablo, ¿no? En la solitaria tiniebla del Padre, in solitaria patris caligne. Él, que fue constituido por sobre todas las cosas, las superará todas. O sea que el ser humano es la creación suprema entre todas las criaturas, pero es un carácter supremo que debe ser actualizado por el propio ser humano y por este itinerario de la libertad autocreativa, ¿no? La referencia a la solitaria oscuridad del Padre remite a toda una tradición apofática, no solo neoplatónica, sino también de la antigüedad cristiana, ¿no? De la que participa Niceno, por ejemplo, pero que la fuente directa más evidente aquí, nombrada por Pico en el Oratio, es el pseudo Dionisio, Areopagita, ¿no? Así que el ser humano es, por su propia constitución, por su propia naturaleza, capaz de acceder a la divinidad, ¿no? Porque contiene en sí mismo, de algún modo, toda la creación. Esto, en el texto del Heptaplus, va a estar expresado con mucha fuerza. Se va a expresar allí en el Heptaplus que el ser humano contiene en sí mismo la perfección substancial de todas las cosas, ¿no? Y la plenitud de las perfecciones. Usa la palabra plenitudo, ¿no? Y dice que es prácticamente igual a Dios, ¿no? Con una formulación que probablemente nos suene conocida, ¿no? Que solamente hay una diferencia entre el arquetipo y su imagen. Hasta tal punto interpreta radicalmente la imagen. La única diferencia es que Dios contiene a todas las cosas como su principio y el ser humano las contiene como su medium, como su intermedio, como también lo formula en la Oratio, ¿no? Esto lo dice en el Heptaplus, en el quinto libro del Heptaplus. Entonces, el ser humano es prácticamente igual a Dios, solo que es creación de Dios y por lo tanto no es principio de todas las cosas, sino que las contiene como imagen de Dios y como síntesis, coligación entre todas las realidades. Bueno, como podemos ver, aunque tal vez fue un poquito a las corridas, vemos que el texto de la Oratio contiene, aunque no expresada de un modo sistemático, una concepción antropológica que hace pie en una interpretación radical del texto del Génesis, donde se afirma esta expresión que ya hemos presentado desde la primera clase, la primera unidad: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Pico es otro de los que se suman a este coro de intérpretes radicales que hemos querido señalar a lo largo de nuestro curso. Muy bien, bueno, los invito entonces a leer las fuentes prestando atención al texto original.
y estoy a su disposición para aclarar cualquier otra duda. Sobre todo el texto del Heptaplus van a tener que leerlo más por su cuenta, pero relean también el texto de la Oratio, cotejando con el texto latino, disfrutando, en la medida que en esta obra lo podemos hacerlo, de la belleza de ese texto, que es la forma, la cáscara que engloba esta nueva concepción antropológica que el mirandolano quiere presentar como fundamento de su eh, concordismo universal. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Pueden contactarme por las vías usuales. Muchas gracias.